Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Siguiendo con el sermón del monte, una vez que Dios nos invita a entrar por la puerta estrecha, recuerde el último domingo, una vez que Cristo nos invita a entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, también nos advierte que cuando nosotros estemos tratando de entrar, que cuando nosotros estemos tratando de atravesar la puerta y tratando de caminar por el camino angosto, Él nos advierte que no todos los que afirman pertenecer a Dios y que hablan en su nombre dicen la verdad. Él nos advierte que no todos los que hablan en su nombre, no todos los que profesan su nombre dicen la verdad. Y por eso Él nos advierte de que mientras tratemos de entrar, vamos a encontrar personas que no son verdaderas. Debemos tener presente que el camino estrecho es difícil y es exigente, y el camino ancho es fácil y permisivo. No se nos puede olvidar eso. Muchos entran por el camino ancho y pocos por el camino angosto. Y así como hay un camino angosto, un camino verdadero y un camino falso, también vamos a encontrar falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Amén. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Lo increíble es que todas estas personas afirman que están mostrando el camino al cielo y a la vida. Esto es lo tremendo, que todos estos falsos hermanos, todos estos falsos pastores, estos falsos profetas, ellos también afirman que están mostrando el camino al cielo y el camino a la vida eterna. Por eso es sumamente relevante poder entender que los falsos maestros y la falsa puerta, hermano, su destino es perdición. Aunque nos digan que van al cielo, no van a ir, no van a llegar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esta tarde. Primero, el Señor Jesucristo le advierte a sus discípulos, después de hablar de entrar por la puerta estrecha, le dice, cuidado, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esto no era algo nuevo para el pueblo de Israel. Esto de los falsos profetas, de los falsos predicadores, por así decirlo, no era algo nuevo para el pueblo de Israel.
desde los inicios del pueblo de Israel, ya habían falsos profetas. Yo quiero que me acompañe ahí a Deuteronomio, capítulo 13. Moisés desde el principio ya advertía al pueblo. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Mire lo que dice la Escritura. Cuando se levantare en medio de ti, escuche bien estos versículos, hermanos, son relevantes. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él servirás y a Él seguirás. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino del cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal del medio de ti. Wow. Clarito, clarito, ¿o no? Claro como el agua. Pero aquí hay algo muy relevante, hermano, y muy interesante en el texto que acabamos de leer. Moisés le dice al pueblo, si se levanta un profeta o un soñador o un apóstol, vamos a contextualizarle, si se levanta un apóstol, si se levanta un salmista, un pastor, un iluminado, una iluminada de Dios, y te da señal, y te pronuncia algún prodigio, y esto se cumple, ojo con esto, ¿está aquí? O sea, ¿qué está diciendo Dios a través de Moisés? Que estas personas falsas van a hacer prodigios, van a hacer señales, y también se van a cumplir. Pero aunque se cumpla, y después te desvíen y te saquen de la voluntad de Dios, del Evangelio, no lo sigas, no lo oigas, apártate de él. ¿Está aquí, hermano? Porque esto es muy frecuente, hermano, porque hoy día vemos chamanes, vemos adivinos, vemos personas que ven las cartas, hombres que profesan cosas extrañas, místicas, falsos evangelios, falsos profetas, falsos maestros, que muchas veces muestran señal, que muchas veces muestran prodigio, y estas cosas se cumplen. Y cuando las cosas se cumplen, la gente queda, oh, wow, ¿o no? Y cuando se cumple la señal, cuando se cumple el prodigio, la gente no cuestiona, sino que lo sigue sin cuestionar absolutamente nada. Y ese es el peligro. Por eso que Dios, a través de Moisés, ya en el principio le está tratando de decir al pueblo, si ese profeta, si ese soñador tenga señal o no tenga, pero si te está desviando de la palabra, del verdadero evangelio, no lo sigas. Mire lo que el pueblo le decía a los videntes: no nos digan las cosas rectas, no nos digáis esas cosas que a Dios le gustan, porque son desagradables. Dinos cosas halagüeñas, cosas que nos gustan, profetízanos mentiras. Oiga, no sé por qué, pero por lo general al hombre, a la mujer, le gusta que le digan cosas lindas.
aunque sea mentira, ¿o no? ¿O no? A uno le gusta que le digan cosas agradables, cosas lindas, aunque esto no sea verdad, pero nos gusta escuchar eso. Y en el pueblo de Dios pasa exactamente lo mismo, y los falsos profetas lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Dicen puras cosas lindas. Te bendeciré, te prosperaré, ensancha tus estacas. Este año es el año de la bendición, es el año de esto, es el año de esto otro. Y wow, nos gusta, aunque sea mentira. ¿O no? Ojalá el profeta me toque. ¿O no? Y la gente se pone por ahí va, para que me hable, y le colocan la cabeza. Y eso nos pasa, eso es como muy normal, que al ser humano le gusta escuchar mentiras, hermano. ¿O no? La gente va detrás de ellos porque ellos tienen esa facilidad. El falso profeta por lo general es simpático, agradable, usa buenas palabras, habla como cristiano, es agraciado, es carismático, llega a las personas y siempre tiene como esa palabra justa, precisa. Si eso es lo que yo andaba buscando, esa es la palabra que yo quería. ¡Wow! Y ahí están. Mentira. ¿Pero a dónde te llevan? ¿Te están dirigiendo al cielo? ¿Te están dirigiendo a Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque no todos son falsos. Ojo con eso, ¿ya? No todos son falsos. La misma escritura lo dice. Pero aunque tenga prodigio, aunque haga señales, tenga o no tenga, yo tengo que evaluar si esa persona a dónde me está dirigiendo. Pero es increíble que las personas, por lo general, les gusta que le profeticen cosas buenas, les gusta escuchar eso, pero que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Cristo nos advierte, vaya conmigo ahí mismo a Mateo capítulo 24. El mismo Cristo, hermano, nos advierte en el capítulo 24 de Mateo, versículo 3 y 5 y versículo 24. Dice así su palabra. Dice así: porque vendrán muchos, no pocos, porque vendrán muchos. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 5. 3 al 5. Vamos a leer. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 24, vaya conmigo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Está aquí, hermano? Es obvio, hermano, cuando nosotros vemos evidencia, cuando nosotros vemos señales o vemos prodigios que se cumplen, mucha gente dice: wow, aquí está Dios. Pero no necesariamente por lo que hace significa que son verdaderos. No por los prodigios, por las señales, necesariamente significan que son verdaderos hijos de Dios. No, Cristo nos dice ahí en Mateo, dice: cuídate de los falsos profetas que vienen a vosotros, pero vienen vestidos de oveja. Por sus frutos los vas a conocer. No los vas a conocer por la señal y por el prodigio, los vas a conocer por los frutos. Amén. Así que si usted quiere conocer a alguien, ¿está aquí? Si usted quiere conocer bien a alguien, véalo por los frutos. No por lo que habla, no por lo que muestra,
Porque nosotros ante los demás siempre mostramos una postura que no es la verdadera. El ser humano por lo general ante los demás muestra una postura que no es la real. Pero ¿cómo puedo darme cuenta realmente cómo es la persona? Por lo que hace, cómo vive, sus intereses, sus intenciones. Por sus frutos los vamos a conocer. Amén. Que Dios nos ayude. La característica más peligrosa, hermano, de un falso profeta es que afirman que son de Dios y que hablan en su nombre. Pero un verdadero profeta, un verdadero predicador, un verdadero hijo de Dios, hermano, tiene dos características. Una, es divinamente comisionado por Dios y presenta un mensaje divino. ¿Ya? O sea, en otras palabras, son llamados por Dios y declaran solo un mensaje, el mensaje de Dios y nada más. ¿Está aquí? Los verdaderos son llamados por Dios. Pero ¿cómo podemos definir un falso profeta? Creo que para poder definir un falso profeta, yo quiero que usted me acompañe a Zacarías. Zacarías capítulo 11. Zacarías capítulo 11, versículo 16. Creo que este texto, hermano, hace una definición pero exacta de un falso profeta. Vea lo que dice. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Mire, ¿lo escuchó? Creo que es la definición perfecta del falso profeta. Y el falso profeta o el falso pastor es más peligroso que cualquier animal salvaje, porque nace de en medio del rebaño, nace de en medio de las ovejas, como un protector que debería cuidar y alimentar a las ovejas. Pero este no hace eso, sino que las mata y se las come. ¿Está aquí, hermano? Y es la definición perfecta, hermano, del falso profeta que Apocalipsis describe del anticristo. Eso es lo que va a hacer. Y eso es lo que hace un falso profeta. No se preocupa verdaderamente de la necesidad de las personas para que lleguen al cielo, sino que se satisface del rebaño. Dios nos ayude. Se satisface del evangelio. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Hermanos, no sé si usted ha escuchado esta historia, pero se la quiero comentar. Creo que es un ejemplo bíblico de lo que estamos hablando. Jim Jones, no sé si lo escuchó, un famoso carismático estadounidense que en el año 1954 fundó la iglesia Templo del Pueblo. En sus predicaciones, este pastor carismático, hermano, mezcló el comunismo, los derechos sociales y el cristianismo. Hizo una mezcla bastante rara, lo que provocó que muchos se unieran a la iglesia. Obvio, igualdad, derechos, ¿me está entendiendo? Mezcló todo eso con el cristianismo y hizo un mensaje llamativo y muchos se adhirieron. Pero lamentablemente, durante la noche del 18 de noviembre de 1978, John y toda su congregación, con un total de 1000 personas,
se suicidaron bebiendo cianuro. Él sabía cómo inspirar esperanza. Estaba comprometido con las personas necesitadas. Acogía a prisioneros y delincuentes jóvenes. Originó un centro laboral, abrió casas de reposo, predicó acerca de Dios, incluso afirmó expulsar demonios y sanar enfermos. Ese era Jim Jones. ¿Pero qué hizo? A 1000 personas las dirigió a la muerte. ¿Está aquí, hermano? Usted lo puede buscar por internet. Murieron 1000 personas, se quitaron la vida por seguir un falso profeta, un falso predicador, un falso evangelio. Alguien que parecía, pero estaba vestido de oveja, pero por dentro era un lobo rapaz. Dice la Escritura que lo que vimos el domingo pasado, que son muchos los que entran por la puerta ancha, son pocos los que entran por la puerta angosta. Que el Señor nos dé fuerza. Por eso es importante preguntarnos cómo identificamos a estos falsos profetas, a estos falsos predicadores. Hermano, es muy difícil identificar a aquel que se hace pasar por tu amigo. Es difícil, porque viene vestido de oveja, se hace pasar como amigo tuyo, se hace pasar que es igual a ti, que tiene las mismas necesidades de ti, que ama al mismo Dios que tú. Habla como tú, habla como los evangélicos, habla con términos cristianos, se congrega, va a congresos, va a reuniones. Habla en términos cristianos, usa textos bíblicos. Por eso es difícil identificar a uno que se hace pasar por tu amigo siendo que es un enemigo. Es difícil. No tenemos esa cualidad que tiene Dios de la omnisciencia. Por eso Cristo en el capítulo 7 dice que tenemos que cuidarnos. Tenemos que protegernos de los falsos profetas porque no es fácil identificarlos. Hacen señales, hacen prodigios, se visten de una manera igual, similar, pero no son lo que muestran ser. Amén. Dice, por los frutos los conoceréis. Hermano, el verdadero cristiano no es tan solo pura palabra, sino que también son hechos. Hay gente que habla muy lindo. Hay gente que tiene buena oratoria. Hay gente que tiene esa capacidad que algunos dicen tienen el don de la palabra. Tiene ese don de llegar a las personas como habla, como se expresa. Habla lindo, llega a las personas, sabe generar esperanza, sabe motivar, sabe llegar a los grupos, sabe llegar a las masas. Pero la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. El verdadero cristiano no es tan solo pura palabra, sino que también son hechos. El verdadero cristiano no tan solo profesa amor a Dios, sino que lo muestra a través de sus hechos. Pero el falso profeta no, el falso profeta solo habla lindo, pero por sus hechos, por sus conductas, por su manera de vivir, Dios revelará quién es. Amén. Que el Señor nos ayude. Cuando hablo de falso profeta, también póngale usted en términos femeninos, falsa profeta, porque también hay profetas hoy día, hay para todo. Amén. Así que el falso profeta podrá ocultar sus malos frutos, pero por un cierto tiempo. Por un cierto tiempo va a poder ocultar sus malas intenciones, pero tarde o temprano
Dios sacará a la luz realmente quién es. Amén. Dios nos ayude. Vamos a lo que dice Marcos. Mire, es muy interesante lo que dice Marcos 4:22. Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Está aquí? No hay nada oculto, nada secreto que Dios se encargue de sacarlo a la luz. Oiga, hermano, ¿cuántas muertes, asesinatos de años? Pasan 10 años y encuentran un cadáver. Y el que lo mató pensó que nadie iba a saber. Pero por cosas del destino, algunos dicen, se encontró el cadáver. Es Dios el que saca todo a la luz. Nada se puede esconder. El mal árbol, hermano, podrá esconder sus malos frutos solo por un cierto tiempo, pero Dios se encargará de sacarlo a la luz, de manifestar realmente quién es ese falso profeta. Así que no saca nada con esconder. Por eso Cristo dice en su palabra: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Es imposible que el naranjo de manzana, es imposible. Es imposible que el árbol malo dé buenos frutos, es imposible. Y que el árbol bueno dé malos frutos, es imposible. Una persona que tiene mal su corazón va a dar malos frutos, tarde o temprano. Los podrá ocultar, los podrá tener calladitos, los podrá tener escondidos, que nadie sepa, pero tarde o temprano eso se va a saber. Dios nos ayude. A veces pensamos que nadie sabe, que tenemos todo controlado, ¿o no? Y nos falta. El falso profeta dice: nos falta el acusón. Pero no es el acusón, es Dios el que saca a la luz la verdad de las intenciones del corazón del hombre y de la mujer. Por este motivo, a través de los frutos, vamos a conocer quién es realmente el predicador o el profeta. Así que, hermano amado, esto nos va a demandar a cada uno de nosotros a conocer más la Escritura, a estar más en oración, a estar más cerca de Dios y a no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Porque hoy día aparecen iluminados, uno que hace una señal, uno que hace un prodigio y todos corren, son arrastrados sin hacer ningún cuestionamiento de su doctrina. ¿Está aquí? Incluso evalúe la mía. Si piensa que soy un falso pastor, arranque de aquí. ¿Está aquí? Amén. ¿Sí es verdad? Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza. Así que a través de los frutos los vamos a conocer. Porque los frutos de un cristiano, los frutos de un verdadero hijo de Dios, son los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 los describe. Dice su palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Frutos del Espíritu. Pero lo que vemos, a veces vemos otros frutos. ¿Cuántas decepciones hemos tenido en el Evangelio? ¿Cuántas decepciones de líderes religiosos evangélicos hemos tenido porque eran falsos? Hablaban lindo. Amén. No estoy hablando, y quiero aclarar esto, no estoy hablando de que
puedan tener una caída. Todo cristiano va a pecar. Pero aquí está hablando de personas que hacen constantemente la maldad, que no hay resentimiento por lo que hacen. Son falsos, no son verdaderos. Les da lo mismo, ellos andan por el camino ancho, no por el angosto. Un camino permisivo, un camino que no restringe nada. ¿Está aquí, hermano? Así que eso es importante aclarar. Por eso que cuando Dios nos enseña la oración, a cómo orar, Él nos dice que tenemos que orar para que Él perdone nuestras deudas, que perdone nuestros pecados. Porque Él sabe que aunque somos verdaderos, en algún momento nos vamos a equivocar. Por eso que en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, tranquilo, no nos desesperemos, se va a conocer quién es quién. Dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos a conocer, o sea, no hay nadie que no va a ser conocido, todos van a ser conocidos. Por sus frutos los vamos a conocer. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo nos habla de los falsos profetas y esto es como para mirar para allá. Allá están los falsos profetas, ahí están miremos, que no nos engañen. Pero aquí Cristo vuelve todo esto hacia nosotros ahora. Y ahora nos habla de nuestro propio autoengaño. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga, si es difícil encontrar un falso profeta, ¿cuánto más difícil es saber si soy o no soy cristiano? Si soy o no soy una verdadera hijo de Dios. Si nos cuesta encontrar, porque esos tienen prodigio, hacen milagros, reúnen a gente. ¿Cuánto más nos va a costar a nosotros mismos evaluarnos si verdaderamente somos o no somos verdaderos cristianos? Por eso el Señor Jesucristo ahora vuelca todo a nosotros mismos y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, esto no es tan solo palabras, vuelvo a decirlo, sino que esto necesita hechos, necesita obediencia a la palabra de nuestro Dios. Hay mucha gente que habla mucho, hay mucha gente que dice mucho, pero que sus actos, su vida, no va acorde con lo que habla. El falso cristiano habla lindo, el falso cristiano profesa a Cristo, declara que Cristo es el Señor, pero su vida está lejos de lo que habla y de lo que profesa. Amén. El verdadero cristiano no es tan solo palabras, sino que acompaña sus palabras con hechos, con buenas acciones, buenos frutos. Muchos hijos de Dios, oiga, si hay algo que tenemos nosotros los cristianos es que somos buenos para hablar. Somos buenos para hablar. ¿O no? Nos tocan un tema de la Biblia y ¡wow! Y hablamos. Pero ¿y tus frutos? ¿Y tus actos? ¿Y tu vida? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en él, sino el que hace, dice la palabra, el que practica la palabra de Dios, ese entrará en el reino de los cielos. Es fácil profesar el nombre de Cristo, es fácil tener a Cristo en nuestros labios, pero cuesta llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida.
Por eso la palabra de Dios, hermano, es importante lo que nos dice. Hermano, esto es interesante. La salvación y la obediencia a la voluntad de Dios son inseparables. La salvación y la obediencia a la palabra de Dios son inseparables. Nadie puede decir yo soy salvo y hace lo que quiere. No, eso es mentira. La salvación es inseparable de la obediencia a la palabra de Dios. Yo soy salvo y voy cuando quiero. Yo soy salvo y hago lo que quiero. Yo soy salvo y pienso lo que quiero. Ese no es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio del camino ancho. Que Dios nos ayude. Por eso la palabra de Dios es clara. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 5. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. O sea, Dios es salvación para los que obedecen, para los que se someten a su voluntad, a su palabra. Así que usted no pretenda, por eso es importante autoexaminarnos, autoevaluarnos. ¿Seré yo un verdadero cristiano? ¿Tendré verdaderamente la salvación en mi vida? ¿Estoy cumpliendo, estoy obedeciendo verdaderamente la voluntad de Dios o estoy haciendo la mía? Mire lo que dice Juan. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes obedecen mi palabra, eso significa que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Eres un verdadero hijo, una verdadera hija. El verdadero hijo obedece la palabra de Dios, le guste o no le guste, le convenga o no le convenga, obedece la palabra de Dios sin cuestionarla, porque la palabra de Dios es buena. Pero ¿cuántos hoy en día se proclaman hijos de Dios, hijas de Dios y no obedecen la palabra de Dios? Wow. Por eso Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, mire, el mismo término, muchos entrarán por la puerta ancha, muchos, dice también aquí versículo 22, muchos me dirán aquel día. Esos mismos muchos que entraron por esa puerta, esos mismos muchos están ahora en el día final, en el destino de ese camino. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los falsos cristianos, las falsas cristianas, escuche bien, viven autoengañados. Ellos creen ser, creen que son, pero no lo son. Si usted quiere ir más profundamente a este término del autoengaño, escuche la predicación que Dios nos dio a través del hermano Miguel, la tragedia de la iglesia en el siglo XXI. No quiero añadir más, creo que ahí está todo. La tragedia de la iglesia del siglo XXI. Cuando vivimos engañados. ¿Se acuerdan? ¿La escuchó?
cuando vivimos engañados, que somos algo que no somos. Estas personas, estos que llegaron a ese día, ellos pensaban que eran cristianos. Señor, más encima lo conocían. Ellos lo conocían, pero Dios no los conocía. Señor, por eso lo conocían, sabían quién era. Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos un milagro. Pero Jesús le dijo, no os conozco. No es que él no sabía nada de ellos, sino que él no había tenido ninguna relación estrecha con ellos. Nunca se habían encontrado. Ellos nunca habían tenido un encuentro con Dios, nunca. Y lo que sintieron fue solo emoción. Porque tenemos que distinguir bien qué es una emoción y qué es un verdadero encuentro con Dios. Con la emoción vas a llorar, te vas a sentir desahogado, pero no te cambiará. Cuando te encuentras con Dios, dejas de ser el pecador y la pecadora que eras. Hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo nunca será dulce en tu corazón. Pero no confundamos la emoción con un encuentro con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios hay una transformación. Rechazamos el pecado. No amamos lo malo. Nos alejamos, nos apartamos, nos santificamos, huimos de la maldad y buscamos a Dios, lloramos por nuestra condición y buscamos a Cristo porque sabemos que sin Él nada somos. Por eso es importante autoevaluarnos en esta tarde. Dios no tan solo nos advierte de los falsos, porque los falsos no tan solo están allá, también pueden estar aquí. En ti, en mí. ¿Seré yo? ¿Te has mirado en el espejo? ¿Te has mirado en el espejo así y te has dicho, ¿seré realmente un hijo tuyo, Señor? ¿O estaré aparentando? Jim Jones, volvamos al predicador. Jim Jones hacía buenas obras. ¿Escuchó lo que hacía? Acogía a reos, a delincuentes jóvenes. Levantó casas de reposo, levantó un lugar para enseñar a trabajar. Hizo muchas cosas buenas. Pero por otro lado, se promocionaba con celebridades. ¿A qué me refiero con esto? Que él salía con gente famosa. Hay pastores que andan con gente famosa, pero hay pastores que andan con gente famosa. Pero ¿cuál es el fin? Ganar adeptos. ¿O no? Entonces, ¿qué hacía Jim Jones? Se relacionaba con celebridades para ganar más adeptos. Manipulaba la prensa. Manipulaba todo lo que decía, reemplazó a Cristo como autoridad y se puso él. Comenzó a exigir dinero por todo lo que hacía, comenzó a tener problemas con el sexo y con las drogas, mentía convenientemente para obtener beneficio. Este era el otro lado de la moneda del falso pastor Jim Jones. Porque era un falso, pero este lado, estos frutos revelaban quién era. Y llevó a 1000 personas a quitarse la vida. Hermano, la tragedia de Johnstown en Guyana no fue la muerte de las 1000 personas. No, esa no fue la tragedia. Sino que la tragedia fue que esas personas que murieron pensaron que servían a Dios. Esa es la tragedia más grande. Ellos murieron pensando que servían a Dios y no estaban
sirviendo a Dios, se autoengañaban, estaban engañados por un falso profeta. Y llegaron ese día y quizás muchos dijeron: Señor, en tu nombre profetizamos. Y Dios le dijo: no os conozco. Esa es la peor tragedia de un hombre y de una mujer que dice ser cristiano. El morir no es una tragedia. La tragedia es morir creyendo que era y nunca fui. Esa fue la peor tragedia de Guyana, donde murieron estas 1000 personas autoengañadas. ¿Cuánta gente hay en las iglesias, hermano? Con esto yo no me estoy poniendo en un lugar de santo, no, yo también me cuestiono y me cuestiono todos los días. Es bueno cuestionarse. La palabra del Señor dice: prueba si estás en la fe. Pablo le decía a Timoteo: desconfía de ti mismo. Mire las palabras. Porque tenemos que evaluarnos. Somos re buenos para mirar la paja del ojo ajeno. Si todo viene con hilo conductor. Pero saca la viga de la tuya. Y hay que sacarla para ver clarito dónde estamos, para dónde voy. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos hoy en día caminan autoengañados? Porque hay otros que muestran un camino al cielo distinto, ancho, más amplio, más permisivo, sin restricciones. Haz lo que quieras, vive la vida, disfrútalo. Busca las cosas de este mundo, desvívete, trabaja, esfuérzate. Dios te llamó para ser cabeza y no cola, vamos, y te profetizan y te sacan texto y te lo acomodan para que tú te sientas bien, pero no te están llevando al cielo. Hoy día el divorcio en la iglesia está de moda. Se separa un hermano y se casa con otro hermano y seguimos ahí alabando a Dios como si nada. ¿De aquí? No hay rendición de cuenta de los dineros, no se sabe en qué se gastó. Y aquí todavía no me cambian ni la silla del escritorio. La traje yo de mi casa, por si acaso. Dios nos ayude. Aquí, hermano, tenemos que evaluarnos. ¿Quiénes somos? Si quiero conocer al otro, mira cómo vive. Mira lo que ve. Mira lo que busca. Mira lo que anhela. Mira cómo piensa y te vas a dar cuenta que es. Hermano, Cristo a través de estos versículos, ya estoy finalizando, Cristo a través de estos versículos nos ha mostrado lo verdadero de lo falso y sus consecuencias. Pero me hacía la siguiente pregunta. No sé por qué la gran mayoría, porque mucha gente siempre escoge lo falso ante lo verdadero. Escoge el camino ancho en vez del angosto. Escoge lo falso en vez de lo original. Y como esta semana he tenido un poco de problemas con el auto y tuve que comprar repuestos, y estaba pensando en esto, se me vino el siguiente pensamiento. Cuando uno va a comprar repuestos de auto, por lo general uno siempre pregunta por el original, porque el original tiene mejores componentes y supuestamente el vehículo va a andar mejor. Pero cuando nos dan el valor del precio del original, nosotros terminamos diciendo: ¿no tiene un alternativo? Porque el original es carísimo. Tiempo atrás mi hijo se echó para atrás y le rompió un foco al auto. Y yo fui a comprar el original.
hasta el día de hoy me duele el alma. Pero ¿a qué voy con esto? Que cuando vamos a comprar repuestos de vehículo, aunque sabemos que el original es bueno, aunque sabemos que el original tiene mejores componentes y el vehículo quizás funcione de mejor manera, optamos por una alternativa, porque es más económico. Al final el vehículo va a funcionar y va a cumplir su propósito quizás, pero no con los elementos esenciales correctos. Y optamos por la alternativa porque es más económico, es más accesible, es más fácil llegar a ese repuesto. ¿Me está entendiendo? Hermano amado, yo creo que en el Evangelio nos pasa exactamente lo mismo. Hermano, el Evangelio, el original, el verdadero, la puerta estrecha, el Evangelio que te lleva al cielo es caro. Es un camino difícil, exigente. Es un camino de negación donde tienes que morir a ti, morir a tu voluntad y dejar que Dios gobierne tu vida. Y eso es caro. Y cuando la gente ve que es muy caro el Evangelio, busca otra alternativa más simple, más económica, más fácil. La puerta ancha. Por eso que son muchos. Vaya a los repuestos de auto. Todos compran alternativo. Son pocos los que compran original. Entonces uno dice, bueno, sí, todos compran alternativa, entonces yo también voy a comprar una alternativa. Y en el Evangelio a veces pasa exactamente lo mismo. Si todos hacen lo mismo, los de la iglesia allá también hacen. Se cambian pareja, mienten, engañan y siguen llevando su vida, lo pasan súper bien. ¿Por qué yo? Entonces, todos buscan alternativas. Pero no todas las alternativas te van a llevar al cielo. Solo el original. Solo el Evangelio original. Ese te lleva al cielo. Pero es caro. Escúchame bien. Es difícil, es exigente, tienes que entregar tu vida completa. Si no la entregas completa, vas a tener que ir a caminar por el camino ancho. Ahí es más fácil, ahí no te van a pedir, no te van a exigir nada, ahí no te van a pedir ningún requerimiento, ahí puedes entrar y hacer lo que quieras. Es el camino alternativo. Pero si quieres llegar al cielo, solo tienes uno, el original, Jesucristo. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y el que entra por mí tendrá vida eterna. No hay otro camino. Los demás son alternativos, son baratos. Por eso que muchos entran. Van cuando quieren, hacen lo que quieren, viven como quieren, dicen lo que quieren, piensan lo que quieren, andan con ese, andan con otra. Libre. Pero creen que van al cielo. Profesan el nombre de Dios. Dicen, Señor, Señor. Son muchos los que van, pero son pocos los que realmente llegarán al cielo. Amén. No vaya a ser cosa que lleguemos allá, hermano, y Dios nos diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Y ese término está en un presente continuo. Hacedor de maldad. Está continuamente haciendo la maldad. Profesaba a Cristo, iba a la iglesia, pero seguía haciendo maldad. Seguía mintiendo, engañando, viviendo como quería. Le daba exactamente lo mismo. Era un hacedor de maldad. Hermano, ¿cuántos quieren ir al cielo de verdad? ¿Cuántos quieren estar con Cristo de verdad? Córtala con eso. Córtala con el pecado. Córtala con la mentira. Córtala con todas esas cosas que a Dios no agradan. Metámonos en el camino angosto. Es el original. Dios
no te defraudará. No estaremos solos, Él estará con nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.